Bueno, conclusión, para no, si quieres, robarte más tiempo. ¿Sabes cuál fue la primera experiencia que recibí en mi vida cuando cogí las primeras 2 cajas populares de aroma? Aroma era para las mujercitas, ¿tú te acuerdas? Allí en machismo. Sí, porque era el suave, era la cosa, sí, entonces, sí. entonces eran las mujercitas, los mariquitas. Y esta era de los tipos duros. Ah, pues nada. Yo estaba enamorado de una chica y me la llevé para el malecón. Hay fotos. Para enamorar allí, ¿no? En medio de la luna cayendo, el mar y todo ese rollo. Y saqué un popular de eso, lo encendí. Me dio un mateo que por poco me traigo para el malecón. Pedí a la novia y todo el papelazo que hice. Juré que más nunca me iba a ponerme un cigarro en la boca. Hasta suerte. Porque, oye, No, qué peor experiencia que tú te gusta una chica, que la chica cuadró contigo al malecón para hacerte novio, te fuma un cigarro y por poco te caes para abajo que tuvo que aguantarme por el mareo que me dio. Se acabó. Ya. Luego cuando empezaron aquellas fiestas en aquellos centros en playa, ¿te acuerdas? Que se hacían los matinés aquellos. Los matinés, sí, como no, wow. Bailables, en playa. Sí. Creo que no te daban bebida ni nada, te daban unos refrescos de eso de un polvito. Sí, sí. Y ahí nos metíamos. Instantáneo. Ahí nos metíamos todo el día bailando, salsa, rueda y todo, y el mar ahí pegado. O sea, yo creo que era bueno. Educaron a la juventud en una línea positiva, ¿no? Lejos de eso. ¿Qué pasó? Que un amiguete también llevó, ¿tú te acuerdas que te daban cuotas de una botella de ron por familia? Y si no, una cambiada por cerveza. Yo me robé una cerveza de mi casa y yo no me la voy a llevar. Bárbaro. Me tomé otra muchacha más que bailando, nos caímos bien. Y digo, pues esta va a ser la novia que voy a tener. Me tomé aquella cerveza y mi marido subió la cerveza. Porque sin comer nada. Sin comer, sí. ¿Te acuerdas que vendían pan con croquetas? Ya se me habían gastado los 10 centavos aquellos que yo tenía, me quedaban 5 céntimos para volver en el autobús hasta mi casa. No podía comer nada. No me comía más nada. Y me tomé la cerveza y me dio un mareo y vomité y todo. Hice un papelazo, perdí la novia también. Digo, aquí no, ni fumar, ni beber, ni carajo. Y de ahí para acá he tenido más suerte. Claro. Porque no he fumado ni he bebido. No, porque no he bebido. Ah, coño, digo yo, bueno, menos mal. Quiere decir que todo lo que me ha pasado ha sido para bien. Para bien. No, y siempre aumentando la formación, ¿no? Creando un mejor ser humano en base a esas cosas. Perfecto. Y sobre todo, puedo hablar con propiedad porque me pasó. Exacto. No hay que... Ahora, ¿cómo llega a esos entrenamientos, esos famosos lugares que muchos artistas marciales respetaban? Bueno, de esa época respetaban, que fue la azotea de Fajardo, el maestro Pablo Silvestri. ¿Cómo llega a ese punto de esos entrenamientos, señores, que le digo? Y el maestro lo podrá verificar porque hemos hablado, hemos conversado y con él he aprendido muchísimo. Sí. No, existían ahí están los libros, sí. 2 grandes centros de karate que era conocido en aquel momento. Sí. Estaba la escuela del Caracas, ¿no? Que era el centro oficial, por así decirlo, de la escuela principal de lo que era el estilo Yoshimo Chorin-ryu, que era el único permitido. Correcto. En esa época en Cuba. Después entraron otras escuelas, pero en aquel momento no se podía practicar otro karate que no fuera Yoshimo Chorin-ryu. Y el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, que era el que, bueno, dominaba toda esa parte. Y estaba la escuela de Fajardo. Ahora te explico por qué. Del maestro Pablo Silvestri, que era súper temida por la forma de entrenamiento y sus practicantes eran señores letales en ese aspecto. ¿Cómo llega usted ahí y a conocer al maestro Pablo? Fenomenal. Bueno, ya te comento que ya yo era cinturón negro en judo. Puedes imaginar después de, no sé, 15, 20 años practicando. Y me licencio del servicio militar. El muchacho que limpiaba las piscinas, que no quiero mencionar el nombre porque no sé, no estoy autorizado. Claro. ¿Vale? Nos licenciamos juntos. A mí me pasan, recuerda, a ser licenciado, buena actitud, nunca hice nada más, cumplí todo lo que había allí, la guardia, no sé qué sé yo, disciplina, nunca tuve ningún reporte ni nada, y entonces me ponen de jefe de personal del Instituto de Endocrinología que está en los bajos del Hospital Fajardo. ¿Hasta ahí? Y este amiguete mío era dibujante, y entonces yo lo llevo también. Aquí tú sabes que allí los médicos residentes tienen que hacer tesis de grado. Sí. En aquella época no había el desarrollo que hay hoy, entonces todo eso había que hacerlo en plan de dibujo. Se tenía un departamento, su mesa de dibujo, dibujaba muy bien y todas las tesis de grado él las dibujaba. Pero él se quedó con aquella espinita. ¿Me explico? Ya.
con el respeto y el respeto que se merece. Fue el que me inició en el karate, pero después yo lo superé. Porque Claro. era más persistente, más disciplinado, más voluntario y todo. Y entonces, él es el que realmente habla con el director del Fajardo, del Hospital Fajardo. Yo no quise hacerlo porque al ser jefe personal no se veía bien. Claro. Entonces fue, habló, no sé cuánto. Pero él era íntimo amigo porque vivía en 11 y 22 y él tenía un amigo que se llamaba, no sé si lo voy a mencionar, Carlos Aguilera Guerra, el típico mulato criollo, padre de familia, muy buena persona, que Dios lo tenga en la gloria porque de verdad que era tremenda persona, coge mucho cariño, joven también. Y Carlos vivía en 10 y 11. Acuérdate que 11, entre 10 y 12, todo eso era donde vivía Celia Sánchez. Sí. Entonces estaba cerrado con la seguridad del Estado, ¿se acuerdan? Las cadenas allí no se podía entrar. Y Carlos vivía ahí. Por lo tanto, y el maestro Pablo Silvestre vivía en el tercer piso, en el edificio entre 10 y 12, 11 entre 10 y 12. Quiere decir que ya él era, creo que teniente de las tropas especiales. Ya. ¿Me explico? Como eran vecinos, y Rafa era vecino, Rafael iba en casa de Rafael, se llama, por cierto, el muchacho de la piscina, el recluta, igual que yo. Iba en casa de Carlos Aguilera, se tomaban su cafecito, y un día Rafa me invita a mí a ir a conocer a Carlos Aguilera, que tampoco sabía nada. Me hicimos amiguetes, y un día, de esas casos de la vida, el maestro, acuérdate que esa calle era de línea, era a la derecha, había que subir, porque una era para el sentido para acá y la otra para acá. Y el maestro pasa, tenía una moto rural de esa, y saludó a Carlos porque quería mucho a Carlito. Y entonces me lo presentan. Qué casualidad, el tipo impresionante. Y entonces Rafael, que es un fresco el carajo, le decía, no, nosotros tenemos una escuela allá, ¿por qué no nos apadrina? Que abrimos una escuela de karate. Rafael, que fue que abrió la escuela de karate en la azotea del Hospital Fajardo, después que se terminaba de trabajar 4 de la tarde hasta las 8 de la noche con aquel sol descalzo, Sí. se perdía la piel de los carne viva, impensable, pero sí, mucha gente, todos perdíamos la piel de los pies, la carne, y había que seguir. Bien, vaya carajo. No se preocupe, eso se edita. Bien, no es a mí, pero no, tienes que esperar porque ahí se mete. Conclusión, invitó a que el maestro nos supervisara porque esa escuela no estaba permitida, era clandestina. Ya. Y entonces el maestro un día nos visitó, se puso su kimono y aquello fue la historia más grande de mi vida, la pateadura más grande que me han dado. ¿Pero por qué? Porque Rafa lo pinchó, lo provocó. Le digo, este es cintanera en judo, tenga cuidado que este y tiene fama de... Oh, Lo cuqueó para lo que... cuqueó, porque lo mismo que me hizo allá en el ITM que allá voy con el karateca, me lo hizo a mí. Cuando aquel hombre se paró su kimono, además descalzo también. Acuérdate que las azoteas tienen como ladrillitos, ¿no? Sí. Que, Y eso caliente es horrible. no, y además que cuando tú caminas, la misma desfiguración esa te raspa todo. Y allí el hombre nos hizo hacer caídas, rol de frente, rol de espalda, no sé cuánto, judo, todo. Y el karate, que yo empecé a aprender ahí, no tenía que ver nada con Con el otro karate. que me enseñaron, lo poco me enseñaron allá cuando estaba de recluta en el ITM. Él habla con una serie de gente que él conocía del Ministerio del Interior y me permiten como excepción, porque el maestro lo había pedido como excepción, sin ser nadie, a ir a Prado. Entonces yo iba a Prado un par de veces a la semana, gente blanca, y no me gustó el método de entrenamiento. Por muchas razones que algún día te contaré, porque tampoco es mi función desacreditar a nadie. Claro. ¿Correcto? No, pero uno elige uno donde se siente más cómodo. Correcto. Uno va buscando, Está bien, ¿no? Efectivamente. Entonces, dije, no, tengo que decidirme. Es como cuando tú tienes 2 opciones de novia, ¿no? Tú dices, a lo mejor tú te quedarás con las 2. Yo escojo una. No, pero yo escojo una. Hay quien se queda hasta con 3, ¿por qué no? Con 3, ella que tiene... Siempre cuando pueda, ¿no? Claro. Mantenerla y que el otro le responda. Yo no, por lo menos hasta ahora. ¿Qué pasa? Que escogí y dije, bueno, ya que estoy allí en mi mismo centro de trabajo, me tengo que coger el autobús para ir hasta allá, hasta la Habana Vieja. Me quedo aquí con el maestro y ahora, Claro. oye, vale,
el karate era un karate operativo, el que se da. Y luego, cuando ya él nos apadrina oficialmente, habla con aquella época, era Pascual Martínez Gil, que era coronel, jefe de las tropas especiales, habla con el jefe, necesitamos que nos apadrine esta escuela porque esto no tiene que venir comprado ni con la Escuela Nacional, ni forma parte de esto, y él se compromete a apadrinar la escuela y habla con el maestro Raúl Rizzo, un maestro de gran prestigio, y al cual admiro y respeto siempre, incluso después de muerto, por favor, porque también aprendí muchas cosas de él. Y entonces Raúl, como lo conoce, el maestro Raúl Rizzo, le permitió la escuela, siempre y cuando él fuera esto. Porque él se gradúa de cinturón negro, primer dan para los 20, cuando viene y queda en el 71. Junto con Peñalver, Rizzo coge el segundo dan, Chirino coge el primer dan, tengo entendido, Joseito coge el segundo dan Jo, que también era de tropas especiales, y ese piquete, ministerio interior, imagínate tú, claro. Y entonces ahí es donde él empieza todas las tardes. Él habla en la unidad y como el jefe de la tropa especial, Pascual Martínez Gil, coronel, le da la autorización. Bueno, perfecto. ¿Cómo ellos ven eso? Como una cantera. Ya. Todo tiene un doble sentido. Claro, por supuesto. 8 jóvenes, 14 años, 15, 16 años, ahí es donde Pepe también estuvo. Pepucho. ¿Vale? ¿Y qué pasó? Que empezaron a recibir muchachos. Llegamos a ser 132 muchachos. Wow. Eran 2 azoteas grandes, una aquí, un pasillo, el elevador y otro pasillo. Entonces, como yo tenía cierto adelanto en judo y había hecho cosas, reitero, me probó. El primer día cuando le dijeron que yo era judoka y fui ahí, tú sabes que él era muy famoso con las ganatones. Sí. Nunca yo vi que él maltrató a nadie con Suki, no mucho menos, puedo decir. Pero las galletas que daba, con todo el color te daban loco una semana. Y fue famoso por eso el maestro. Recuerdo que a él le tiraban el suki, él te cogía el suki en la mano, te le hacía así, te daba un ganatón y tú caías al suelo. Te daba una maguachi, te ponía el pie por detrás de la nuca, te alaba y te hacía pap, pap. Eso lo viví yo, porque estuve como 18 años alumno del directo. Eso es todo lo poco que aprendí del karate operativo, es todo eso. ¿Por qué? Porque era lo que él decía. Ustedes quieren aprender karate deportivo, váyanse allá. Exacto. Ustedes quieren aprender karate, el de la vida. Y era cuero todos los días, combate todos los días, todos contra todos. Porque una pregunta que quiero hacer un momentito, hacer una pausa. ¿Por qué usted cree que lo estoy haciendo, no de la forma negativa, pero sí es una duda que yo siempre tuve? Porque, bueno, tuvimos amigos en común, hablamos de eso ahorita, Lochan, difunto Sergio, María Julia, fue alumna mía de Aikido. Wow. También. Sí, que si ve este video, le mando un gran saludo. A lo mejor no me reconoce, han pasado muchos años. En la escuela Edinson, tenía yo un pequeño dojo, ella iba a dar unas clases conmigo. Excelente persona, excelente persona. ¿Por qué usted cree que, después del lamentable fallecimiento del maestro Pablo Sirvente, cosas que, que la vida es veces, ¿no? No se le haya mencionado más así tanto en la historia del karate? O sea que muchas personas mantuvieron su nombre vivo, como usted y muchas otras personas que compartieron, pero no se le daba esa mención. Es el lugar que él merecía. El lugar que él merecía. En la historia de las artes marciales. Hay que pensar bien lo que vamos a decir. Sí, de una forma muy... Sí, pero bueno, si me permite, que me hablaste de los sistemas de entrenamiento, sí. Y ahora te digo esto, creo que van a haber otras oportunidades. Sí, perfecto. En la época esa, para hacer cinta lila, lila, que era la primera que había, acuérdate que eran 2 niveles, sexto y quinto. Ajá. Lila, sexto y nivel, verde, 2 niveles, y marrón, 2 niveles. No había nada, pero en aquel cemento, en aquel 4 horas bajo el sol, con la pata echando sangre, correcto, cogiendo entrenamiento y caídas ahí. Te voy a comentar que el maestro dijo, yo no pierdo tiempo, me dedico a los mejores, no sé cuáles son, pero ustedes mismos se van a ir clasificando. Pero yo solamente doy clase a los mejores, ustedes ganen ese lugar. Todo el mundo quisimos ser los mejores. Claro. El grupo A del Hospital Fajardo,
Yo fui el instructor auxiliar. Cuando el maestro faltaba, él me dejaba a mí dar la clase. Desde el primer día. Aparte de todas las pataduras que me daba, que les puedo hacer en mis historias. Ahí estaba Dagoberto López, Pepucho, Barizonte, que después se murió, Carlos Albertico González, que después fue el comandante, Rancés Calderío, que también, Bárbaro Alfonso, un piquete, un grupito, y perdóname si no me acuerdo de otros más, pero éramos 8 o 10 ahí, era palo limpio todos los días, porque ese era el grupo que el maestro se enamoró de ese grupo. Digo, estos son los míos, estos son los que voy a ser instructores. Los primeros delante y el resto detrás. Entonces había grupos A, B y C, más otros grupos que eran de muchachos jóvenes, estos cintas blancas, que otros instructores, mientras tanto, nos turnábamos, claro, le dábamos clases en el otro lado. Pero esos fueron los que nos llevaron. Sí, claro. Todos los días pasaba fila a todo el mundo. Y ahí fue donde conocimos lo que era el sudor, el sacrificio y el dolor. Y el dolor, me imagino. El dolor. Las pruebas. Los hermanos Martínez, hijo del capitán Martínez, no me acuerdo, eran todos Jimagua, no me acuerdo bien de ellos, pero los nombres, pero había unos cuantos más. Por eso digo, perdón si me acuerdo, porque muchos años. Pero para el cinturón lila, si en Prado te pedían no sé cuántas cartas, pero cinta lila y una tabla, pues el maestro te pedía lo mismo, pero tenías que romper 2 tablas. Con las manos, con los codos, con el pie, con yokogeri. Imagínate tú, cinta blanca, romper una tabla con yokogeri, cuando eso te lo piden en marrón negra. Claro. Pues por ahí hay fotos, por cierto. Pinchazos al estómago, para que sintieras el dolor, golpes con el palo, acostado rompiéndote con una masa arriba, la tabla con clavo, que por cierto ya yo la boté de aquí porque se me pinchó y se me afectó detrás, pero la tabla esa con clavo a mí en España la tuve todo el tiempo y aquí en Estados Unidos me dijo, pero no, bótala porque aquí no, porque ya uno tiene que cambiar el chip. Quiere decir que 2 veces un carro por el estómago, en el 81, vale. Te estoy diciendo la cantidad de ejercicios que aquel hombre nos puso y que aprendimos. Conclusión, nos forjó. Claro. Nos dio una formación para la vida, sobre todo esta, que cuando, y además el combate era a la bestia. No había ni guantilla ni mierda, era ahí pum, pum, pum. Y por suerte tuvimos también, fíjate si es grande, que teníamos la bendición, que cuando a mí me rompieron la primera vez la ceja, me han roto varias veces, ¿no ves que la ceja se me cae? Sí. Estábamos en el hospital Fajardo. Teníamos que bajar y ya teníamos. Quiere decir que allí tuvimos hasta eso. Me partieron el labio 2 o 3 veces. Me cosieron. ¿Me explico? Y cada vez que alguien allí, por eso tuvimos la suerte de podernos pegar. Exacto. Porque te sonaban y te hacían, y tú bajabas del grupo guardia y enseguida nos atendían. Igual, vamos. Exquisitos son médicos. Porque sabían que había una escuela de carácter ritual. Por lo tanto, en eso fuimos un poquito, quizás más libres, más confiados y nos pegamos duro. A mí es que en el año 75, el primero que me rompió la costilla, confiado también, fue Bárbaro con una Isugeri. Bárbaro Alfonso. Él ni él se dio cuenta. Y a mí me la voló. Peleando papá, guau, porque el tipo tenía mucha elasticidad también. Sobre todo de piernas. Le gustaban las Yoko Tobigari. Y todas las exhibiciones que hacía de rompimiento de tabla y eso, las Yoko Tobigari. En el Mónaco hay exhibiciones donde él salta por ahí a 6 o 7 y rompe tabla de lado allá. Quiere decir, cada uno, el maestro lo especializó. Claro. Albertico, flaco, alto, con elasticidad de madre, te tiraba la guerra abajo, cuando tú hacías hambre, decía, págata. Y te sacudía completo, pero la derecha e izquierda. Puede tener su especialidad, cada uno lo suyo dentro del carro. Sí, de acuerdo a las habilidades de cada uno, él fue preparando pero eso. Al final, el maestro pasaba fila a todo el mundo y a los buenos los llevaba recio. Y a los demás, más o menos. Terminó aquello que, como ya yo era el instructor auxiliar, él dividía la escuela en 2 partes, 40 para cada uno. Él por un lado y yo por el otro, batido con el grupo que nos tocó. Y cuando ya terminábamos, él y yo entonces, así me formó el maestro Pablo. Al final él y yo teníamos que terminar rompiendo la vida. Y que siempre me ganaba. Un día también, la segunda vez que me rompe el codo fue él. Porque te acuerdas que ahí habían unos barrotes arriba, unas barandas. Ajá.
Fue tanto la paliza aquella, y eso fue después que vino de Japón, que nos dimos la paliza. Y yo yo tenía él bien ya cuadradito, practicándome yo las combinaciones esas de combate. Al él irse para Japón, acuérdate que el primero que se fue el maestro Ruiz. Exacto. Vino de tercer dan, cuarto dan, algo de eso, y después vino de quinto dan y después de maestro. Y entonces, un segundo grupo fue Lázaro Sardiña, Claudio Menéndez, Honduras, le decían, Joseito y Pablo Clemente. Ajá. ¿Vale? Se estuvieron por allá no sé cuánto y luego regresaron ya. La primera vez que regresan fue con el tercer dan. Según dijo Ikeda, que todo el mundo, con todo el respeto del mundo, Ikeda dijo que el mejor alumno que había tenido es Lázaro Sardiña, por sus cualidades y sus condiciones. Wow. Dicho por Ikeda. Pero que el más guerrero de todos fue Pablo Clemente. Guerrero. Para adelante, porque me aguantaba Sí. lo que no te puedes imaginar. Al extremo que cuando viene el campeonato mundial de Open, de karate, en Nagoya, En Nagoya, ¿no? el maestro Pablo es el que trae la única medalla. Vale. Y fue porque, y a mí me pasó, para que tú veas lo que es la vida. Es que tengo que hacerte cuento porque lo he vivido. Sí, no. Te voy a decir. Estaba el tipo con el japonés y le dieron una yodangari aquí, le partieron aquí y le sacaron los dientes. Recuerdo que a Joseito, por cierto, murió, lo sabes, ¿no? Ah, no sabía que había El muerto. maestro Joseito murió hace poco. Wow. Por favor. Sí, ¿no? Y lo admiro y siempre fue mi maestro. Y estando yo aquí le mandé una vez un mensaje que, oye, porque también me enseñó y de él habría que hablar también, karateca. Y Joseito miró con las costillas rotas, porque estuvo en el 5º piso del Hospital Faro y fui a verlo, cuando eso fue personal, te estoy diciendo. Y además, como siempre, conmigo, Cuspi, le decían un chau loco, porque también era otro que bien baila en aquella época. Conclusión, el maestro cogió al karateca aquel por el cuello, le dio un texui y lo botaron a los dos porque era el torneo, porque eso era antes y Sí, según la regla deportiva. y trajo la medalla de bronce de Nagoya. Wow. Esa medalla de bronce, un día en el hospital, ahí en el Hotel Fajardo, pasamos fila de todo aquello fue una historia que era. Y fue tanta la pelea y la resistencia que le hice que me dio la medalla. Después se la devolví. Coño, ¿tú te imaginas eso? Un gran honor eso. Un gran honor. Entonces, viniendo de él. Sí, viniendo de él. Pero ya te digo, peleas. Sí, no. Uno que se habla muy poco de él y que yo admiro mucho también, además lo quiero porque es como mi hermano, que éramos rivales, amigos incondicionales, pero cada vez que querían ver una buena pelea de karate, Julián Reina y yo, que ahora es el presidente de Taekwondo. De Taekwondo y TF. Y Reina era de las tropas especiales. Cuando estábamos en la casa central de la FARC, que nos invitaban en la casa central de Menín, o en cualquier lugar, y pasábamos fila, al final nos echaban a Reina y a mí a FARC, no es que éramos más o menos el mismo tamaño. Y una vez en un examen, con toda la gorilada y todos los maestros ahí, nos dimos una paliza que tuvimos como 2 horas y terminamos los dos de rodillas, dándonos palos, pero golpes, hasta que nos abrazamos y dijimos, bueno, nunca nos pusimos a vencer uno al otro. Y ahí nos hicimos grandes amigos, inclusive hasta la época actual. Reina, por cierto, tuvo la delicadeza de darme un grado honorífico en Taekwondo, ¿no? Porque cuando llegó Lee Jong-sok y el otro coreano a introducir el karate, el Taekwondo en Tropa, yo fui el que le hice toda la promoción. Y el primer libro de Taekwondo que se hizo en Cuba lo hice yo. Con esa gente, mencionando el vertigo, toda esta gente que se lo repartió. Bueno, nuestros saludos de aquí al maestro Julián Reina. Vamos, espero que pueda ver este video también, ¿no? Sí, mucho cariño que le tengo, ¿eh? Y él tuvo esa deferencia porque junto, él lo que pasa es que como estaba en tropa, lo mandaron obligatoriamente, él al Pablo Silvestre, toda esa gente acepta jugando. Porque en aquella época había que saber artes marciales, no una sola. Acuérdate que esa gente se graduaron también del karate coreano, aquel que era militar, que me se llamaba Kyotsu. Después hicieron karate, después taekwondo, y de ahí para allá cosas que ni yo sé ni tú tampoco. No me interesa verla, ¿me explico? Súper experto. Yo viví esa época. Entonces cada vez que Reina aprendía algo, venía aquí a la Hotel Fajardo y nos enseñaba. ¿Vale? Claro. Yo queriendo darle la maguacha a la cara
y el tipo me daba unas maguachis por aquí, que me sentía la costilla como la vale. Coño, eso, decía, pero eso no es, eso no es deportivo, eso es militar. Y popán, y de nuevo otra vez. Quiere decir, aprendí muchas cosas. La realidad. La realidad. Que la maguachi no siempre tiene que ser a la cara, tipo Brulí, con el respeto que se merece y la admiración que le tenemos. Es donde tiene un huequito, por ahí te la colaba. Quiere decir, la Rosadilla fue también a Fajardo varias veces, nos enseñó muchas cosas. Mauro Fumero, Odalis Pedroso, que era aquí todo de Caracas, también de las tropas especiales. Mucha gente desfilaron por ahí, ¿por qué? Porque era el maestro Pablo Silvente el que tenía para ir a su escuela. Claro. Y todos éramos muchachos, ahí nadie era nada, estudiantes, trabajadores. Pero bueno, ellos vieron que era una cantera posible y de ahí salieron mucha gente, te reitero, con su ideología, todo lo que sea que se respeta, pero fueron grandes personas y todos muy buenas personas. No conozco a nadie que haya salido desviado socialmente. ¿Me explico? De ahí. Antes que el maestro se fuera para Japón a estudiar, 2 días antes nos visitó, pasamos fila a los dos a todos aquellos grupos, repito, la mitad de la escuela para mí, para él, sin decir yo cojo este y todo el otro, el que saliera. Y luego peleamos. Me dio una paliza, que fue cuando me hizo así, con el tubo aquel, la baranda. Pablito era un niño con 5 años, Pablito Silvestre, dijo. Todo aquel un panorama ahí delante de la gente, bueno, el codo, como estaba ahí en el hospital, fue ahí después. Conclusión, cuando yo regrese vamos a combatir de nuevo. Él me decía Copi. No hablaba, no mi nombre, no, Cuspinero, ¿no? Copi. Se fue para Japón y cuando regresó con el tercer dan, yo me metí esos 2 años. Recordando la paliza que me dio, y usted me va a volver a dar otra segunda paliza porque no me da la gana. Y estuve entrenando combinaciones. Oye, no te puedes imaginar las miles de veces que hice esa combinación. Derecha, izquierda, por aquí, por allá, después los cruces. Me fui a hacer boxeo. ¿Me explico? 1000 cosas. Más judo. La peor decepción de mi vida. Cuando ese hombre llegó de Japón, el primer viaje que regresó después volvió, que fue después del final vino de maestro, avisó con Carlito que él iba otra vez a la escuela de Fajardo, ¿no? A la clase, porque tenía como 1 mes de vacaciones. No, ya todo el mundo estaba esperando la expectativa. Porque durante todo ese año, pues yo me iba todos los viernes a Prado a batirme allí. Que además yo caía muy pesado allí en Prado, por cierto, porque era 9 por 20. Y todo el mundo me tiraba a volarme en la cabeza. Y después, también en una escuela ahí del Fajardo, en la ciudad, pasaba a fila todo el mundo. Pues yo, bueno, ¿qué pasó? Que cuando nos volvimos a enfrentar ante las expectativas aquellas, ¿no? A ver quién es ahora, pues maestro, fue cuando menos duré. Cuando la primera combinación que le tiré, me hizo desaparecido. Ahí fue donde yo digo, madre mía, qué decepción, 2 años de sacrificio. Preparó las combinaciones. Estuve a punto de tirar la toalla. Tú te imaginas qué clase de decepción, pero además que no me dio chance ni a batirme, ni a pegarle, ni siquiera ni enfocarlo. Él se dio cuenta. No más que de mirarme. No me trató como yo quería tratarlo a él. Me sacudió de tal manera que todavía estoy pensando qué me hizo. Me quedé allí y me dice, Copi, no tires la toalla. Ha sido muy bueno, pero yo entrené más que tú. El que gana es el que más entrena. Exactamente. El que persevera. Y sigue, que vas a llegar lejos. Pero estuve a punto de tirar la toalla. Coño, porque llevo años perdiendo, compadre. Cada día metí un lugar, perdía. Y luego muchos años. Entonces, bueno, conclusión. ¿Por qué era temido y respetado? Por el estilo de combate que tenía. Vamos, único. Yo te puedo dar el crédito de cómo peleaba el maestro Los Rizos. Muy bajito, muy fuerte, las posturas muy bajas y muy defensivo. Y un suki, porque yo iba a Prado, aparte después con el mismo maestro Pablo, que era muy amigo de ellos dos, y cómo entrenaba él. El Rizo fue el que me enseñó cómo entrenar en la Maquehuara, cómo dar el suki, no me acuerdo, no sé. Y cómo dar la maigueri también, en Prado estoy hablando. Al margen que después yo era un poco rebelde y él lo que quiso fue encauzarme. Vale, me regañó muchas veces, pero bueno, eso de menos. El que fue padrino mío, de verdad que me defendió en todos los aspectos, fue el maestro Pablo Silvestre.
Pero el Joséito era muy rápido, usaba mucho las piernas, hiperkinético. Le dije, Joséito es loco. Es más, Joséito iba también allá cuando era segundo de ajo, a la Hotel Fajardo. Le iba con unos botines, pantalón mezclilla y un sombrero de esos tipo caballo, porque le encantaba. Y lo que más le encantaba era subir la pata así. Y tú sabes que en la puerta del Hospital Fajardo había una cafetería. Estoy hablando que ya, porque no sé si ahora si queda el farol. Y había un farol alto. Y un día empezamos a provocar a Joséito. Le dijimos, maestro, aquí dicen que usted no levanta la pierna, que no sé qué, porque tiene pantalón, no sé más cuánto. Ya habíamos bajado. De esas anécdotas, ¿sabes cómo somos jodedores, no? A picar a los maestros, porque nos gustaba verlo. Y él cogió el sombrero aquel que tenía de cowboy ese, y yo sí, como decía, yo sí, oye, maestro. Y adelante todo el mundo, imagínate una cafetería de gente, y la gente, tú sabes que los taxis paraban ahí en la puerta del Hospital. Y el tipo levantó la pata que hizo así, sin bajar, maguachi, aquel farol. Porque yo sí, mi karate cubano es mambí, que no sé qué. Empezó el karate mambí. El carajo. Señores, yo quería hablar algo aquí que lo tengo y me perdonan que lea, pero es que son tantas cosas que para memorizarse esto, eso es que tipo la película de la Matrix. Yo creo que hay que poner un tablet. Voy a hablar de algunos reconocimientos, y le digo algunos, porque aquí hay tela por donde cortar. Internacionales que tiene acá el maestro Cuspineda. Mejor maestro de artes marciales de España en el año 2000. Galardón Intergym Oro del año 2000. Séptimo miembro de Galería de Maestros 2 veces. Segundo maestro de artes marciales en el mundo. 2007 y 2011. En el 2014 y el 2020 fue galardonado en el USA Hall of Fame de las artes marciales, Martial Arts. Quiero también hacer la aclaración que han sido 2 maestros cubanos hasta ahora galardonados en este USA Hall of Fame. Está el maestro Cuspineda y está el maestro Henry Vinerfa, que vive en Las Vegas, que también es importante. Y otro, Valentín Cabrera. Valentín Cabrera también, bueno. También de aquella época. Ese dato no lo tenía, pero bueno, también nuestros saludos a ellos, y es importante mencionar que también son miembros del USA Hall of Fame de las artes marciales. En el 2019, International Hall of Fame fue de Argentina. De Relaciones Internacionales, medallas de oro, diploma de excelencia. No, eso fue cuando hice de Relaciones Internacionales. Ok. Tuve medalla de oro. Sí, pero eso fue un posgrado en Relaciones Internacionales. Ok. El galardón Cóndor de Oro, galardones. El Cóndor de Oro fue el ejército de Bolivia. De Bolivia. Con todos los gorilas aquellos. Salí con el codo así también. Bueno. Galardones de la Brigada de Comandos Especiales de Guayas. De Guayas. Si Guayas se llama Guayaquil por el indio Guayaquil, que fue famoso. Ya. Es como decir el indio Atuay. Exacto. El indio Guaya de Guayaquil fue el héroe. El héroe, claro. Entonces esa brigada es Guaya porque responde a las tradiciones combativas de ese heroico pueblo. Ya. Y tiene galardón bueno, esto no sé la escritura aquí, de la amistad. No, el árbol de la amistad. Pues de la amistad en la... sí, pero eso es las tropas comando de Extremadura, en España. En España, sí. Cofundador del Sistema de Defensa Personal de Comandos de España. Instructor de Sidewinder Baton. Reconocimiento de la Policía del Estado de Roma. Y muchas cosas más. Y también es fundador del Sistema de Defensa Personal cubano, Cancenriu. Y eso quiero que sea la próxima pregunta. ¿Cómo surge esta idea, este concepto que después se transforma, ¿no?, en lo que fue Cancenriu? Cada una de estas cosas tiene su historial. Ajá. No es que... Sí, por supuesto. Del cielo más que cae el agua. Que la gente, no, ¿sabes por qué pasa? Que ahora, hoy día estamos con la gente, yo lo veo, que están con el dichoso titulismo. Sí. Y se intercambian títulos, yo te doy uno, tú me das otro y... Ahí es pasar por arriba de 4.000 personas. Claro, por supuesto. ¿Vale? No, y cualquiera es octavo dan, y cualquiera es séptimo, y cualquiera... Y estamos hablando de un país eminentemente competitivo. ¿Vale? Exactamente. Y España no se queda atrás sí. por la cantidad, por la cultura que hay en artes marciales. No creas. Yo no voy a hablar de las veces que he perdido porque si no pierdo. Pero a mí me han dado lo que no te puedes imaginar, las costillas rotas varias veces, el labio, la mandíbula. Sí, que todo lo que tiene el maestro ha sido probado en circunstancias reales. No es que te lo di porque eres mi amiguito o porque... No. Es más, encima caigo tan pesado porque yo como canto las cosas
muchas veces me toman hasta mala voluntad y me cuesta mucho más trabajo ganar algo en la vida. Te lo juro, de verdad. A veces cuando uno es muy sincero y dice las cosas como son, me apunto en esa, tenemos dificultades. Me ha costado muchísimo y después al final me quieren, son amigos míos después con mis defectos y mis virtudes, pero al principio cuesta muy caro. Y todo eso que te diré. Cada cosa tiene una historia. El problema es que el karate, como tú mismo dijiste y yo te lo acredito, el karate era solo para las Fuerzas Armadas y el Ministerio Interior. Y recuerdo que en aquella época el diploma decía el karate es un arma de la revolución. Un arma de la revolución, cierto. Exclusivamente. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a la parte social. Antiguamente en los carnavales, y cada vez que había una actividad deportiva internacional, boxeo mundial, todo eso, se hacía lo que decían allí, la recogida de delincuentes. A lo mejor recogían 3 o 4 delincuentes, pero también a la gente que no era muy adicto a esto también le decían, quédate en tu casa. ¿Vale? Yo recuerdo en Copelia, en Playa, en Santa María, la recogida que era porque también había delincuentes. Claro. O sea, sí, no era así. Aquel país es igual que cualquier otro. ¿Bien? Entonces, cuando a la policía se le enseñó el karate, quiere decir que a la policía nunca se le enseñó una llave de jiu-jitsu. Me explico, para poder reducir a una persona. Quiere decir que el karate era sota, caballo y rey, a todo el mundo por igual. Claro. Al delincuente, como al otro que a lo mejor se había llevado una luz roja y lo reducían igual. ¿Me explico? Eso sin mencionar los famosos casquitos blancos. Los casquitos blancos. Que con aquellos cascos cuando entraban no estaban mirando nada. Y no estoy hablando de represión, no tiene que ver nada. Era simplemente imponer la disciplina de una manera que nunca estuve de acuerdo. Claro. ¿Vale? Bueno, para los que no sepan, porque van a habernos personas que no son de Cuba. Casquitos blancos fue en una época, creo que eran de la misma policía, ¿no? Sí, eso es por ahí hablando. Usaban unos cascos blancos que eran muy famosos por... Además, cascos de hierro. Sí. Por la Segunda Guerra Mundial. Cuando entraban por allí en los carnavales, habían peleas en los carnavales, las borracheras típicas, 3 o 4. Pero cuando esa gente rodeaban y entraban, pues, conclusión. Esos cascos sonaban, eran famosos, ¿verdad? Entonces, hasta los guapos que decían. Todo el mundo echaba para atrás. Se desintegraban. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí fue, como ya yo hacía judo, jiu-jitsu, karate, coño, esto no me suena, no me acaba de convencer. Estoy en contra de la criminalidad, estoy en contra de la delincuencia en cualquier orden, en cualquier manifestación. ¿Vale? Siempre he sido pro justicia, pro ley y que todo se haga de una forma como establece la ley. Yo no estoy hablando si es ley comunista o capitalista, no. La ley, lo que está establecido, cumple. ¿Bien? Perfecto. La ley del tránsito en Alemania puede ir a 160 kilómetros, en Francia a 200 y en España 120 y aquí te cogen con 45 millas te ponen. Quiere decir, respetar la ley, claro, es un buen país. Por lo tanto, siempre estuve de acuerdo con su lleve la calidad de delincuencia. Ahí es donde yo digo, ¿y por qué no? Ya que el maestro Pablo, que además yo lo hablaba con él, con Joseito, con millones de gente, tú estás en la breve especial, el otro por aquí, el otro por aquí. ¿Por qué no se crea un sistema? Me explico, que no es solamente Gyotsulta jugando para reventar un tipo, el Suki para partirle el tenón a otro. Sí, exacto. No, algo chico, integral. No, sí, muy integral. Sí, yo estoy de acuerdo que utilicen eso como un arma de la revolución, pero chicos, tiene que haber, no solamente tiene que haber cañones, tienen que haber armas, tirapiedra también para cuando ve una mosca, porque es como cazar un pájaro con una ametralladora o con una antiaérea. No, creo que muchas veces era por exceso. Y que se entienda en qué lo digo, no lo estoy criticando, estoy diciendo que veían que no había una proporcionalidad acorde a. Claro. Y que las artes marciales son tan ricas y tan versátiles y dan tantos recursos que lo único que todavía era enriquecer aquello y crear. Y ahí es donde yo empiezo a crear. Acuérdate otra cosa, cuando el maestro daba las clases, el único, como yo estaba en el hospital Fajardo y era jefe personal, pedí permiso y además había materiales, el único que hacía los folletos en Dito y en Stencil, y yo te voy a enseñar algunos, y Pepe tienes también otros tantos, por cierto, que el profesor Coliskine, que es el responsable de aquí, se lo prestó a Pepe y Pepe no se lo ha devuelto. Estoy hablando Dito y Stencil, ¿saben lo que es eso? Unos equipos que... Yo recuerdo, mi mamá era profesora y tenía esas cosas. Pues esos folletos, Cuspinera fue lo que empezó a hacer. Y las cartas eran diagramas. Porque en 17 y donde estaba el centro antidiabético al lado, estaba la embajada japonesa. Y como yo también era jefe personal ahí, la secretaria vio que yo hacía judo y me regalaron 2 o 3 libritos de esos japoneses
en inglés, por cierto, yo no sabía inglés en carajo, pero vi los diagramas y eso fue lo que me inspiró. Y hicimos muchos folletos. ¿Me explico? Entonces ahí fue donde yo empecé y cada vez que el maestro decía algo, yo era el que hacía los folletos, los traducía a mi español cubano para que toda la gente tuviera esos folleticos de referencia. Claro. Los primeros programas también los hicimos en Dito, en Stencil. Llámale de karate, llámale de judo, etcétera, etcétera. ¿Bien? Lo reproducía. Y entonces fue donde empecé a escribir con todas aquellas notas que yo tomaba desde el judo, del jiu-jitsu y del karate. Fue que empecé a reescribir ese programa. Maestro, estoy haciendo esto, ¿qué usted cree? Copy, muy bien. Le pregunté a muchos maestros. Al maestro Luis Rodríguez, le pregunté a Joseito, a Pablo Silvestre, Reina mismo. Todo el mundo dio su opinión. Sí, copy, no, me estimularon. Me estimularon aquello, o sea, no era una locura, ni mucho menos. No, claro. Oye, pues concho, qué bueno, no sé qué. Y como yo era el que hacía todos los folletos aquellos. Claro. Te repito, folletos de 25 o 30 páginas sobre karate, sobre artes marciales y demás, pues seguí haciéndolo. Conformé un programa que, combinado judo, esto y lo otro, claro, ahora tengo más experiencia, pero muy bien coordinado. La Yakuzuko Comité, aquellas 25 centros, ¿te acuerdas? Cuando, ahí tengo fotos, te las puedo enseñar. Cuando Rizzo con todo el equipo nacional fue a la azotea del Fajardo a hacer una visita por aquel examen de grado que nos hicieron, que por cierto el difunto Dimas Maturena hizo la Huancán allí, ¿vale? Y estaba Isabelita. Yo te voy a enseñar la foto. Por suerte, todas esas fotos me las han mandado de Cuba. En blanco y negro, pero están ahí. Las Yakuzuko que hicimos fueron esas, combinadas con judo. Oizuki, cuando el maestro Ikeda fue en el 94, creo que fue el último viaje que hizo, con mi Kiko, hay fotos, que fue frente al Fajardo, en lo que era la tercera unidad, que ahí se llenó aquí la Playa Mayor, que fue el que había el comunicado. Lo que hicimos fue eso. Y el maestro Ikeda dijo, fumando, hablando japonés, que estaba muy bueno. Y me dedicó las fotos. Quiere decir que Ikeda dijo, karate, lo hicimos. ¿Por qué? Porque yo vi muchos videos de Ikeda y Ikeda lo que hacía eran unas combinaciones de locura. ¿Por qué se hacía de otra manera en Cuba? No lo sé. Pero eso es lo que... Él reconoció que estaban haciendo lo que tenían que hacer. Sí. No, pero el maestro Ikeda cada vez que hacía una exhibición, y yo vi algunas. Yo he visto videos. Por favor. Así que mira, no iba yo por el mal camino. ¿Qué pasa? Que fui en contra de la corriente. Exacto. Y ahí fue donde... No, y me imagino que el maestro Ikeda haya hecho esa Concho, claro. esa acción de reconocerlo ya de por sí que ama su roce. Te voy a enseñar, me regaló 2 fotos, los tengo por ahí de recuerdo, a Cuspinera, más una foto a lo de él. Y si tú supieras que cuando el maestro Ikeda fue la primera vez con Akira Ito, que yo estaba ahí, y el maestro Ikeda se cambió en la piscina esa famosa de la cual yo te estoy hablando. ¿Sabes quién le cuidó las sandalias del maestro Ikeda? Porque yo era yoga, ¿no? Espérate. Con su bata negra aquella, cuando subió, yo me colé en aquel teatro y lo que vi, todavía no tengo en la memoria. Eso de las varas, la famosa katana de madera, con 2 tiritas de papel, que la aguantaron 2 oficiales de ahí de karatecas. Una vara, y con la katana se... y romper aquella vara sin las tiritas de papel, lo vio Cuspinera. Con 2 cuchillas de afitar Gillette. ¿Tú te acuerdas de aquella cuchilla? Gillette, ¿qué carajo? Gillette son gringas. Aquellas cuchillas rusas, ¿te acuerdas que? Sí. Había que rasparse. Astra. Y yo hablando de Gillette. Estoy un poco ya quemado con este país. 2 tiritas de papel con una cuchilla a afeitar. Otra vara más y con la katana hizo y no se rompió nada. Lo vio Cuspinera. Se puso un guante blanco porque era la mano tan rápida y con los dedos rompió una tabla. Y tú sabes cómo son los cubanos, que le cogen las tablas más duras. Los cubanos son un poco más duros. Sí. Se la pusieron eso. Aquí a Ito le pusieron 4 tablas para romperla con la maiguería. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Que 4 tablas con 7 tipos ahí, militares. Cuando aquel tipo le metió la maiguería, aquella estaba... Y queda más que lo miró. Eso sí. Cuando el tipo le metió la maiguería a aquella tabla, saltaron las tablas, que los tipos fueron sentados culo para atrás. Wow. Lo vi. Ya.
Y ahí digo, después ellos hicieron otra exhibición en la ciudad deportiva. Aquí todo saltó por arriba de no sé cuánta gente, rompió tabla, bueno, cayó que. Pero ahí, algo militar. Por eso es que ahí queda, después que hace esa demostración ahí y otra en la brigada especial, es que lo dejan de asesor. Entonces, no, espérate, esto tiene que ser para el Ministerio Interior y no para la población. ¿Estamos? Ya. Porque también te pones a ver los delincuentes que tienen más tiempo que tú y que yo, que éramos trabajadores, estudiantes, no teníamos mucho tiempo. Los delincuentes tienen todo el tiempo del mundo para practicar todo eso. Le vas a dar ese tipo de arma letal. Claro. Tiene su lógica. Bueno, pues de ahí sale eso. ¿Qué pasa? Que yo estuve validando ese sistema. Que como yo tenía que seguir peleando cada vez que iba a Prado y cada vez que iba la gente, es más, tuve mucha gente que me retaban. Iban al Fajardo a retar a Cuspinera, pero no sabían cómo yo era. Entonces había un amigo que se llama Totico, que era así igual que yo, juguito y todo. Él tenía problemas en la articulación. Y entonces, cada vez que iba alguien ahí a retarme a Cuspinera, yo me quitaba el cinturón negro y se lo daba a Totico. Y yo me ponía el cinturón blanco. Entonces yo me ponía en la fila como uno más. Y Totico se hacía pasar por mí. Cuando llegaba el cinta negra, llámale de Prado, de cualquier escuela. Tú sabes que aquella época era guerra. Sí. ¿Vale? Y entonces, pues el tipo va entrenando todas estas cosas y Totico le decía, bueno, vas a pasar de fila. No, yo vengo a pelear contigo. Le decían así a Totico pensando que era yo. Y entonces Totico le decía, bueno, vale, vamos a pelear al final, pero pasarle fila a mis alumnos. Pero 4, está bien. Y yo estaba adelante con mi cinta blanca. Cuando íbamos a pelear, la paliza que le daba, pero ya era a meterlo contra el cemento aquel que prácticamente dejaban el karate. Esas peleas las tuve. ¿Qué te ubica? Entonces, ¿qué le decía a Totico? Supuestamente el Cuspinera. Pero un cinta blanca mío te ha hecho polvo y tú quieres pelear conmigo. El tipo se va traumatizado. Claro. Más nunca se retiraba del karate. Además de las visiones que le daba. Quiere decir que hemos vivido lo que no te puedes imaginar. Y tuvimos que sobrevivir así. Porque a veces, cuando nos declararon escuela clandestina, nos mandaban a gente ahí a que nos destrozaran, ¿eh? Y que clandestino, si era un tipo trabajador, vanguardia nacional del trabajo, me explico. Me promovieron varias veces en el trabajo, estudié en la universidad, hacía mis guardias CDR, cumplía con él, ¿qué coño clandestino? Ah, porque no me subordinaba, era un inadaptado. Esa es la palabrita. ¿Qué ahora es un inadaptado? ¿Inadaptado a qué? ¿Me explico? Y yo tuve una época, inclusive hasta en el Jardín Botánico, de ahí frente a... Expo Cuba, por allá. No, Jardín Botánico 26 Boyeros. Donde está la línea del tren, frente a la ciudad deportiva. Ok. Allá hay un jardín botánico. Ya, yo pensé que eres de la... Como no teníamos zapatos, corríamos descalzos. Y las clases se daban, se nos botaban de todas las escuelas. Sí. Nos botaron de Fajardo, de todas las escuelas del INE 18, del Conte, de ninguna escuela. Y como todo era del gobierno, sí. Ahí no se podía. No podían hacer otra cosa. Nos botaban de todos lados. Y entonces nos prestaron el jardín botánico, el administrador de ahí. Es donde se ponía el circo. Ah, ya, siento. ¿Te acuerdas? Que había una caseta. Donde estaba la famosa carpa. Bueno, al lado de la carpa había una caseta que se hacían los cumpleaños. Y ahí descalzo, ahí es donde entrenamos todos los días, en el cemento. Y como veníamos de Fajardo, pues estábamos por lo menos una vez. Y todo ese campo que tú ves que llega hasta allá, hasta en Casa del Caramba, lo corríamos descalzo. Descalzo, bueno, teníamos un par de zapatos que están al año, los vas a coger para romper. Todos los karatecas por todo aquel bosque, ahí. Una vez me corté con un fondo de botella, me hice una herida de 7 puntos. Me vendé ahí y terminé un charco de sangre. Me seguí dando la clase hasta que se terminó. 2 horas de clase. Cogí mi autobús, me fui al hospital Fajardo. Cuando me vieron aquel pie lleno de tierra, porque no es tú, cuando vas para allá, si al kilómetro te raja el pie, ¿cómo vas a venir? ¿Así? O con 2 compañeros. Sí, no, Tienes que terminar ya porque sangrando por tu lado. Bueno, me limpiaron todo aquello, los médicos me regañaron porque me conocían, imagínate, de ahí de con jefe personal. Me cogieron unos puntos, se me olvidó quitarme los puntos. El callo ese que tengo ahí se me cerró todo aquello y todos los puntos tú lo ves. Como eran puntos esos que negros, había que cogerlos y cortarlos. No son de esos que se desaparecen. Acuérdate que lo trato. Pues tuve una pila de años que se me cerró toda aquella callosidad. Y los puntos estaban dentro y se me habían abierto. Y entonces otra amiga mío, el mismo que te estoy hablando en la piscina, me dijo, espérate, cogí una máquina de afeitar y me fue, puso el pie así
y me fue sacando los callos esos que tengo abajo. Y fue sacando una... Porque si no se me pudre todo. Quiere decir, barbaridades que uno lo hace más por ignorante que por machismo y eso. Conclusión, a partir de ahí fue que empecé a validarlo. ¿Cómo? Fajado. Yo seguía haciendo lo mismo de siempre. Claro. Visitando escuelas, pero ya metía, ya no era karate solo, jaja, era pum, 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 pum. Y de eso aprendí mucho de Pluma, de Carlos Alberto Pérez, de Félix de la Cruz, Lázaro, una pila de gente que eran judo karateka, élite en aquella época. Yo miraba, y esto, O sea que ese programa se fue perfeccionando a partir de por eso experiencias ahí. Correcto, y lo que no valía lo quitaba, Claro. porque era mío. Por eso yo digo en mis artículos que se fue validando Ya. durante X años, hasta que ya después lo conformé como un esto, lo registré en el SENDA, Centro Nacional de Derecho Autor del Pueblo de Cuba, en su copyright. Eso es importante aclararlo. El Kansen Ryu tiene su propio derecho de autor o copyright, como se le llama en inglés, en Cuba. Claro, SENDA. O sea, porque muchas personas pueden, o sea, hay muchas historias que se han tejido y es importante que el mismo maestro que diseña ese programa, ¿no?, verifique la realidad. Cuando tú vayas a mi casa, Exacto. un día te puedo brindar café, pues yo no bebo. Pero te quiero decir, puedes verlo porque casualmente esos documentos todavía los tengo. Yo tengo muchos documentos en Madrid y cosas que tengo allá. Pero la próxima viaje que haga los traigo. Claro. Pero ahora tengo aquí muchos documentos y muchos copias y te puedo enseñar ese, que fue el primer sistema. Y no quiero alardear de que sea nada, simplemente lo que estoy... No voy a decir el primer sistema. Lo que sí voy a decir que fue en el 70 y pico. Si alguien hizo un sistema antes, entonces sería el segundo. Pero lo registré y yo tengo el SENDA ahí 08322 con eso. Como disciplina científica. Porque hay un carácter científico a eso. Claro. Y cuando uno hace un trabajo científico, fíjate bien, pues, tú puedes registrar en copyright un musical, cultural, educativo, no sé qué, tiene muchas ramas. Siempre, y lo vas a comprobar, todo ha sido carácter científico porque le doy esa connotación. Claro. Principio, concepto, la biomecánica, todo de un sistema. ¿Cómo llega Kansen Ryu a Europa? Porque yo cuando viajo a Madrid ya, acuérdate que soy descendiente de español. Exacto. Yo nunca lo dije. Sí, Sí. pero no, para que sepan por qué el maestro, Claro. como muchos en Cuba, pero bueno. Claro, ya yo estaba en el Mónaco. En el Mónaco, durante esos 6 años que estuve ahí, o 5 años, fue donde se pudo materializar realmente. Porque lo que sabe era cáncer. Claro. Es más, ya que me estás preguntando, y perdóname que me vaya de tantas cosas, porque me haces preguntas y tengo que... Sí, no se preocupe. No hay ni idea. El cáncer, o sea, el Mónaco se muere verde. Sí, El profesor de judo. el profesor de ayuda, Gerardo Vende. Sí. Gerardo Vende, un amigo mío, judoka, pues imagínate tú. Y entonces a Gilberto Chan lo autorizan a que dé judo allí, que es el hermano mayor de Gaby. De Gaby, sí. Y automáticamente me llaman, oye, ¿por qué aquí, que ya yo soy profesor de judo aquí, no podemos también utilizar los fines de semana, aunque sea de esto? Ah, perfecto. El judo allí era infantil y después un judo adulto y terminaba como a las 7 y pico. El maestro fue Pablo, el que lo inaugura conmigo. Fue el que puso, yo Pablo Silvestre, fulano de tal, acredito que toda esta gente se comprometió, perfecto, y así empezamos. ¿En qué terminó aquello? Que eran 142 cinturones negros, lo que ven ahí. Gente de judo del equipo nacional, este muchacho de Taekwondo de México, Alejandro Báez, 3 veces campeón de México, el hijo de Martínez Páez, el otro fulano, millones de gente, Yuyizuka, Ortelio Equidoca, gente de lucha, de boxeo, los hermanos Mendieta, hasta Cascaré estuvo allí, campeón mundial. Sí. La élite que se reunió allí no era fácil. Era muy conocido en Mónaco los fines de semana. ¡Wow! ¿Y qué pasó? Que había que transitar, porque el que hacía karate no sabía judo. Exacto. Que sabía judo no sabía esto. Entonces, el programa la defensa personal que se da en el cáncer. Pero todos los que entraban allí, desde Reyes, que fue campeón panamericano, Desde que Reyes. estoy hablando, élite. Porque los que eran cinta negra, pero un poco flojitos, decían, esto no es para mí. Y se iban. Claro, si no era otra vía.
Y además, por el área tan reducida, no había capacidad para darle a tanta gente, entonces había que dividir los grupos. El maestro, desgraciadamente, se mata el 30 de diciembre de 1989. Quiere decir que yo quedé al frente del Mónaco y sin padrino. Ya. Poco de nuevo, ya te puedes imaginar todo. Y entonces acordamos que había que transitar por todas las disciplinas. Tú te inscribías como cinta negra en judo, tus credenciales, vale, pero ahora tú vas a pasar un curso de 40 horas de karate, luego de lucha, luego de kilo, luego de palo, luego de pistola, y luego de taekwondo, y luego de la madre de los tomates, 9 disciplinas. Y último, cáncer. Todos tuvieron que hacerlo. Aparte de la preparación física, que era bestial. Y a veces, mira, hace poco un gran amigo mío que sé que me quiere, me dijo, no, es que aquella época era una época de brutos porque había que correr. No, es que así no entrenaron. Cuando a mí me dieron la primer canatón en la azotea del Fajardo, que me quedé con una semana con los dolores, este salvaje, Dios mío, que haya muchos salvajes como él porque me educó. Claro. Me fortaleció de tal manera que he logrado muchas cosas en la vida. ¿Me explico? Porque tratar tan blandito y tan sobreprotegido a la gente, sobre todo a los jóvenes, no ayuda. No ayuda. No ayuda a ser hombre de verdad. No ayuda. ¿Me explico? Nada, señores, esta es solamente una de las partes de la entrevista. Por cuestiones de tiempo, hemos tenido que dividirla en varias partes. Y nada, les invito a que vean la próxima a continuación, cuando la publiquemos. Y por favor, no se olviden de siempre apoyar nuestro canal, regalarnos un like, suscríbase y les aconsejo que se queden hasta el final y vean todas las partes que conforman esta entrevista. No se van a arrepentir. Nos vemos en la próxima parte.